Listo. Queridísimos amigos, infortunadamente, pues, lástima el primer curso con el cual en esa materia no hago, hago audiencias, Sí, toca por echar un nuevo dispositivo. porque las audiencias en verdad ¿No compro? ¿Qué son compro? muy interesantes, enseñan mañas, eh, ustedes pueden saberse absolutamente toda, toda la norma, pero es muy diferente el llegar a pararse a sustentar. Simplemente, muchachos, en esas salas de audiencias que ustedes tienen allá en la universidad, la cual he usado un par de veces, simplemente en esas audiencias que he hecho allá, la presión que genera nada más los compañeros de curso es bien interesante. Bien importante porque, pues de verdad, eso se ve reflejado en la actitud de la persona que está exponiendo. Pero yo sí les quiero dejar un consejo, muchachos. Todas las audiencias, si ustedes pretenden un alegato en cada una diferente etapa procesal, lleven un bosquejo las primeras veces, lleven el bosquejo. Lleven el bosquejo de los alegatos que ustedes van a realizar. Todo el tiempo ustedes van a alegar, todo el tiempo. Eh, Frente a cualquier petición. Si, por ejemplo, la petición es rogada por parte de la fiscalía en ese instante, cópienla. Viceversa, si son fiscales, entonces el defensor está haciendo una petición, cópienla lo que más puedan para que sus ideas son organizadas eh, y no en un disparate. ¿Qué pasa? Que mientras ustedes organizan las ideas, al que le gusta solo la oralidad, puede irse acordando por pedacitos en lo largo de su intervención y entonces va al comienzo, luego llega al final, luego vuelve al medio, luego otra vez al comienzo y lo que hace es generarle eh, un enredo el berraco al juez. El juez absolutamente todo lo que ustedes le pidan solo le entiende lo que un niño de primaria les va a entender. Si no, el resto se hace como el que si no hubiese entendido. Y les echa la culpa de que, pues la culpa es de ustedes en realidad. Mm, yo quisiera que alguien me hiciera pues, lectura del alegato. Bueno, también les digo una cosa. Siempre lleven el escrito. Es válido leer el alegato. Hay jueces que se creen bajados con espejo y le van a decir a ustedes en plena audiencia, este sistema oral no tiene permitido leer. Entonces, y si ustedes no tienen organizada la idea, sino simplemente iban preparados para leer y se encuentran con un juez de esos mañosos, muchachos, van a tener los líos. Miren, yo he visto muchos, pues tenía muchos compañeros en la fiscalía que los encargaban de fiscal y habían jueces que les metían una fuetera terrible y les hacían pasar las penas del mundo y muchachos pues que estaban empezando. Y no debe ser tampoco así. También vi muchos jueces que les ayudaban y lo mismo a defensores nuevos. Hay muchos jueces que se les olvidan que ellos tampoco sabían o se les olvida que los nervios pueden jugar un papel ahí grandísimo y les joden la vida. Recuerdo tanto, muchachos, una audiencia de medida de aseguramiento. En la audiencia de medida de aseguramiento, la fiscalía nos solicitó intramural a los clientes éramos 12 abogados, una cosa así. Intramural, eh, yo solicité domiciliaria para mi cliente, me concedió la domiciliaria, a algunos les concedió también la domiciliaria, a otro intramural, no, como a 4 intramural fue la cosa. Y los abogados de esas 4 personas
interpusieron recurso de reposición, subsidio, apelación. Pero de las cuatro, no, perdón, de 3 personas, de una persona en particular solo solicitó recurso de apelación. Muchachos, por ese error, esa persona que solicitó ese recurso era una abogada que estaba empezando y que se comió del miedo y no tuvo un poquito de calma al solicitar solo el recurso. Solo decir, va a interponer recurso, sí, ¿qué recurso? Y dijo apelación. Entonces, cuando eso sucedió, resulta que los abogados hicieron su interpelación y a los 3 que solicitaron la reposición, a los 3 muchachos les concedieron la detención domiciliaria. Es decir, que se fue para la cárcel únicamente el cliente de la abogada que tuvo los nervios. Eso fue muy grave, obviamente le revocaron el poder, se quedó sin el poder. Pero yo les digo, muchachos, miren, cuando ustedes vayan a llegar al momento de los recursos o todo, escríbanlo, escriban. Entonces ustedes ponen reposición y ponen subsidio de apelación. Con eso, cuando ustedes van a tener que exponer ante el juez, ustedes van a leerle ese pedazo y no van a tener ningún problema. Otra recomendación que les voy a dar. Sería ideal que sus primeras audiencias sean esas audiencias con varias personas detenidas. Esas audiencias les van a enseñar mucho y les van a dejar que rompan el hielo. Pero bueno, listo. Si eso llega a ser así, traten de meterse en el medio. Doctor, hablando de eso, una preguntita. ¿Puedo? Claro, dime. Gracias, doctor. Es que me llamó un usuario del consultorio cuando hice mi consultorio jurídico y él me dice que tiene pues una citación por lesiones personales, una citación virtual que si yo ¿lo puedo asistir o no puedo todavía? Tú puedes, pero tienes que tienes que tener primero la terminación de materias. Y con la terminación de materias puedes sacar una tarjeta provisional. Y en ese tipo de delitos puedes llevar una cosa. No hay ningún problema. Entonces, muchachos, ahí esto hay que Ya experimentar. se va a embalar. Toca empezar porque si no se olvida. No, Tranquila, que en el Consejo Superior de la Judicatura la espera, no hay problema. Bueno. tranquila que yo la defiendo ya en el Consejo Superior. ¿No? Gracias, doc. Mañana lo. Muchachos, recuerden, mi primera audiencia no me sabía el número de tarjeta profesional. No lo sabía. Y no fue digamos, no fue que me hubiese atacado los nervios o una cosa así, sino simplemente nunca había usado la tarjeta profesional porque uno de funcionario público nunca la usaba. Estaba nueva, nueva, nueva. Entonces nos la solicitan en el despacho y yo la entrego y yo, cuando la entregué, yo mierda, yo no me sé la tarjeta profesional. Y no me sabía el número porque no lo veía necesario. Pero en realidad es el número de cédula de ustedes como abogados y hay que sabérselo. Siempre que van a hacer la presentación, como les decía, si tienen tarjetas, pongan una tarjetita al lado del micrófono. Vale, huevo, ¿quién los esté mirando? Y ahí tienen la dirección, ahí tienen su teléfono y todo, porque ese momento puede ser un momento muy tenso. Y siempre miren, ya al frente, para lo quemado ya no venden audiencias, ya el paisa se fue ahí, está viviendo en Medellín. Pero sí lo Pero que en pueden YouTube hacer es también en hay. YouTube. En YouTube hay. ¿En dónde? En YouTube también hay audiencias. Claro, malísimas y buenísimas. Eso hay de todo. Sí. ¿Sí? Revisen el tema, pero sí, de verdad, eh, háganlo. Háganlo y como les dije desde el primer día, nunca vayan a coger el poder del proceso que les da para el arriendo, que justo cuando están atrasados y, y que esa plata es en un caso chimbo, porque ese caso chimbo les va a sacar canas. Al comienzo hay que cogerlos, claro, hay que coger casos chimbos. El que no haya cogido caso chimbo al comienzo de su carrera es porque simplemente fracasó como abogado porque no lo contrataba nadie. Pero hagan siempre su contrato de prestación de servicios. No sirve el contrato verbal.
no sirve, los van a cascar en el Consejo Superior de la Judicatura cuando eso pase y estrenándose con la tarjeta lesionada, pues eso no tiene ninguna presentación. Y ya, pues bien muchachos, entonces nosotros llegamos a los alegatos. ¿Alguien quiere hablar al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguien que nos quiera compartir sus alegatos? Algo. ¿Alguno? ¿Se tira al agua? Yo, doctor, Dime, yo. man. Dímelo. Es un poquito extenso, pero lo voy a leer. No importa. Bueno, este trabajo está presentado por la compañera Luz Ángela Roa, el doctor Giovanni Mendoza y María Elena Lizarazo Navas. El delito, los alegatos son de la Fiscalía General de la Nación. Delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, con circunstancia de mayor punibilidad. Acusado Jaime López Camargo, denunciante Marcela Moreno Rojas, madre de la niña, víctima SPON. Hechos ocurridos desde el año 2015. Este es un caso ficticio. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación ha logrado demostrar en este debate oral, más allá de duda, que el acusado Jaime López Camargo, de 36 años de edad, debidamente identificado e individualizado en la etapa de investigación, es autor plenamente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según el artículo 208 del Código Penal. Agravado conforme al artículo 211, numeral 2, en concurso homogéneo y sucesivo, según el artículo 31, en circunstancia de mayor punibilidad, artículo 58, numeral 5, del Código Penal, siendo víctima la niña SPOM, quien hoy cuenta con la edad de 13 años. Reitera la Fiscalía que se demostró en juicio público oral y contradictorio la materialidad del injusto endilgado y responsabilidad penal del procesado Jaime López Camargo, quien, aprovechándose del estado de superioridad y confianza otorgada por la madre de la niña, como padrastro accedía carnalmente desde la edad de 8 años a SPOM. Hechos acaecidos de manera frecuente desde el año 2015, cuando la niña, al regresar de su colegio, debía quedarse bajo el mismo techo con su padrastro durante varias horas mientras su madre regresaba del trabajo. Fue durante varios años, su señoría, que el aquí acusado sometió a la niña al sufrimiento y martirio constante, no solamente porque la accedía carnalmente cada vez que quería satisfacer sus aberraciones sexuales, sino que además la amenazaba con asesinar a su madre en caso de revelar lo que sucedía en su casa mientras se encontraba sola. Mediante el principio de inmediación de la prueba, su señoría, se pudo observar que mediante cámara GESEL y conforme a lo regulado por la Ley 1652 del 2013 y el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, la niña, como prueba directa de cargo, declaró contundentemente en este estrado judicial, donde narró detalles del acceso carnal abusivo a que era sometida por Jaime López Camargo y las amenazas constantes que a su corta edad debía padecer. Todos pudimos ver en esta sala, su señoría, cómo con su voz entrecortada y en medio del llanto, SPM se al acusado como un monstruo muy horrible al que le tengo mucho miedo, dijo. Nada más y nada menos que la víctima señaló de manera inequívoca a Jaime López Camargo como aquella persona que la accedía carnalmente de manera sucesiva durante 5 largos años. Durante 5 largos años. Con lo anterior quedó demostrada la comisión del punible y la responsabilidad del acusado Jaime López Camargo como el directo responsable de la conducta penal que acá nos ocupa, persona que deberá ser objeto de sentencia condenatoria al vulnerar el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual de que trata el Código Penal en el título 4, capítulo 2 de los actos sexuales abusivos, artículo 208, acceso carnal abusivo. Ay, discúlpenme, por
Un momento, por favor. Le ayudo un poquito. Con menor de 14 años, mientras agravado conforme al artículo 211, numeral 2, en concurso homogéneo y sucesivo, artículo 31, con circunstancia de mayor punibilidad, según el artículo 58, numeral 5 del Código Penal. Vale. Dicha vulneración a un bien jurídico sagrado e inviolable, como lo es la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se puede permitir por la Administración de Justicia en un Estado social de derecho, su señoría, tal como lo reza el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial contra los abusos de toda índole, con la debida corresponsabilidad por parte de sus padres, sus representantes legales, las personas responsables de su cuidado, la comunidad y la sociedad en general. Por lo tanto, su señoría es el órgano de investigación y la Administración de Justicia a quienes corresponde investigar y sancionar tan despreciables comportamientos y ataques sexuales que reciben estos seres indefensos por parte de quienes, en lugar de ser garantes de sus derechos, se aprovechan de cualquier circunstancia para hacerles tan cruel daño, tal como sucedió en el presente caso. Parece que bastaría con el testimonio de la niña para que su señoría, con su destacada sapiencia, condene a la que ha acusado. Este delegado introdujo al juicio oral importante evidencia que ratifica la responsabilidad penal del señor Jaime López Camargo, siendo de gran relevancia recordar que la señora Marcela Moreno Rojas, denunciante y madre de la niña, tal como quedó acreditado con el respectivo registro civil de la víctima, en prueba testimonial bajo la gravedad del juramento, la señora Moreno Rojas manifiesta que se siente terriblemente afectada, sorprendida y llena de rabia por haber mantenido con Jaime López Camargo una relación de pareja durante 9 años en unión libre, aparentemente basada en la confianza, el respeto, el compromiso y el apoyo no solo con ella misma, sino con SPOM, la niña, con quien compartía desde sus 4 años de edad y le hacía creer que la veía como a su propia hija. Pero nada era verdad, ya que aprovechándose de esa confianza las engañó vilmente y les causó el peor daño que pueden hacerle a un ser tan indefenso como lo es su hija. La señora Moreno además reitera la manifestación exacta que relacionó en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de enero del presente año, donde, tal como su señoría lo pudo observar, relata bajo la gravedad del juramento de manera detallada la desgarradora escena que vivió cuando, al llegar de imprevisto a su casa en el horario diferente al acostumbrado, encuentra a quien era su compañero permanente, Jaime López Camargo, sin ropa en el cuarto de su hija, besándola a la fuerza, mientras la niña, en medio del llanto, le suplicaba que ya no la lastimara más. Situación de la que se pudo percatar, dado que llegó más temprano a casa, debido a que ese día tenía reunión en el colegio para tratar temas relacionados con el comportamiento agresivo y el bajo rendimiento académico. Agrega la señora Moreno que fue apenas hasta ese día que su hija le contó que desde el día siguiente de la celebración de su cumpleaños número 8, su padrastro la ha accedido carnalmente y la ha amenazado con asesinar a su madre en caso de contar lo sucedido. No cabe duda de la ocurrencia de tan despreciable delito, su señoría, como se pudo evidenciar en el juicio oral. El acceso carnal que sufrió la víctima SPOM quedó plenamente demostrado mediante el examen sexológico que practicara el doctor Juan Quiroga, médico adscrito al Instituto de Medicina Legal, quien bajo la gravedad del juramento lo ratificó en audiencia, tal como aparece en prueba documental. Entre comillas, desgarro del tejido vaginal con signos de lesiones traumáticas a nivel genital. Del mismo modo, declaró el médico que al entrevistar a la víctima para examen sexológico, la niña SPOM le indicó haber sido accedida por su padrastro y le dijo: él me introdujo el pene por la vagina y fueron muchas veces desde que yo tenía 8 años. Agregado a lo anterior, su señoría, el psiquiatra forense Marco Aurelio Torres, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, quien igualmente declaró en juicio oral bajo la gravedad del juramento
inició por proporcionar apartes concretos del desarrollo de su informe, donde ratifica todo lo declarado por la niña SPOM, basado en la versión obtenida en entrevista forense en la que la niña reveló que su padrastro la ha accedido carnalmente durante varios años. El doctor Marco Aurelio concluye que según la valoración de la víctima, efectivamente se encuentra bajo una marcada irritabilidad y episodios de ansiedad que muestran un claro desequilibrio emocional al punto de tener que someterse a tratamiento farmacológico y recomendaciones especiales. Sobra decir, su señoría, que además de ser esta otra prueba contundente, sin lugar a dudas, es muy preocupante lo argumentado por el profesional de psiquiatría, cuando refiere que según estudios realizados por varios autores en la materia, constatan que en general las víctimas de abuso sexual infantil tendrán que lidiar durante sus vidas con una mayor presencia de síntomas y trastornos psiquiátricos, según unos autores, bueno, año 2005. Y que aquellas víctimas de malos tratos infantiles y sobre todo de abuso sexual tienen 4 veces mayor probabilidad de desarrollar trastornos de personalidad que la población en general, según Villol 2005. Nuestro compromiso es grande, su señoría. Situaciones tan desgarradoras como esta nos conminan a continuar con nuestra gran labor de contribuir con lo que podría ser un pequeño alivio para aquellos que claman por ayuda. En un caso como este se hace necesario tomar medidas inmediatas y ejemplarizantes. No podemos permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo acechados de las peores formas. No podemos olvidar que ellos son el futuro de nuestra sociedad. Finalmente, la Fiscalía no solamente demuestra haber probado plenamente la teoría del caso, sino que además comprueba su compromiso con la Administración de Justicia, tal como es su deber, al haber adelantado la correspondiente investigación bajo los principios de celeridad y diligencia, a fin de darle prioridad a los casos donde las víctimas requieren de un urgente amparo, pero sobre todo el compromiso con la Administración de Justicia, tal como nos conmina la sentencia T-483 del 2011, cuando en uno de sus apartes refiere textualmente lo siguiente, su señoría. El artículo 44 superior reconoce que los derechos de los niños son fundamentales y les otorga un lugar privilegiado en el ordenamiento constitucional. Resalta la obligación del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños a partir de proteger a los niños. A partir del artículo 44 de la Carta, en concordancia con los artículos 19, 1, 34, 35 y 36 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es posible afirmar la existencia en nuestro ordenamiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia, especialmente de violencia sexual. El reconocimiento de este derecho se fundamenta además en la importancia de un entorno de crianza respetuoso y exento de violencias tiene para la realización de la personalidad de los niños y para el fomento de ciudadanos sociales y responsables que participan activamente en la comunidad local y en la sociedad en general. La violencia sexual atenta contra los derechos a la libertad y formación sexuales de las víctimas, en tanto limita su posibilidad de autodeterminarse sexualmente, es decir, sobre su comportamiento y su propio cuerpo en materia sexual, con repercusiones incluso hacia el futuro. Está claro entonces que somos los operadores judiciales los llamados a proteger de manera especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. No podemos olvidar que juramos dar cabal cumplimiento a la Constitución y a la ley, donde nos exhorta a velar especialmente porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes verdaderamente prevalezcan por sobre los demás. De las pruebas practicadas en juicio oral y que usted pudo apreciar, su señoría, se colige sin dubitación alguna que Jaime López Camargo es merecedor de una sentencia condenatoria. Por lo tanto, su señoría, solicito que luego de emitir sentido de fallo condenatorios se imponga la pena máxima por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancia de mayor punibilidad. De esta forma se enviará un mensaje ejemplarizante a la sociedad, dejando claro que atentar contra la libertad y la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes genera graves consecuencias penales. Muchas gracias. Bueno. Bien, María, muy bien.
unos alegatos muy técnicos, muy organizados. ¿Eso de qué caso era? ¿Era un caso inventado o era de la vida real? Caso inventado, doctor. Yo soy psicóloga, entonces como con base en ciertos casitos que he tenido, pero realmente es inventado. Ah, buenísimo. Ok, un fuerte tema. El diario vivir. Excelente. Siempre hay que abrir con algo fuerte, culminar con algo fuerte, como fue ese mensaje a la sociedad. Es algo espectacular. Unos alegatos muy conclusivos. Eh, Muy buenos. Felicitaciones. ¿Alguien más tiene alegatos que nos quiera compartir? Uno, ojalá de la defensa. No, yo estoy llorando, doctor. ¿Por qué? Con esos relatos, ¿sí o no? Claro, tenaz. Escoja uno al azar, doctor, de los que le enviaron ahí de una, paredón. Es que no quiero, pero la última, vamos a mirar a alguien que haya hecho defensa. Ya estoy aquí entrando en Ortiz. correo. ¿Ah? Yo hice, pues, pero ¿por qué no participo? Giovanni Ortiz. Eso es al azar, eso es al azar. Giovanni Ortiz. ¿Ah? El mío sí es cortico, pero sustancioso. Sí, no importa. Dale, ayúdanos. Eso dicen todos los cachacos. Bueno, ajá. Bueno, esto es un caso, mis estimados doctores de inasistencia alimentaria, la defensa del señor José Hernán Briñer Rodríguez. Un segundo y cierro la puerta para no. Ya. ¿Nada de frío? Ya se derritió esta vez. Bueno, señor juez, el inciso primero del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal hace referencia al penal fundamental respecto del conocimiento que debe tener el juez para proferir una sentencia de carácter condenatorio en el proceso penal en el cual es el conocimiento más allá de la duda, señor juez, acerca del delito y de responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Y como se ha podido dar cuenta, su señoría, en este debate probatorio, el ente acusador, representado por la Fiscalía General de la Nación, con sus elementos materiales probatorios, en este caso los testigos, no probó ninguna responsabilidad de mi defendido, el señor José Hernán Briñer Rodríguez, en el punible aquí investigado su señoría de inasistencia alimentaria. Contemplado en el artículo 233 del Código Penal, que supuestamente venía desde el año 2005, cuota fijada de 50.000 pesos quincenales hasta el 7 de noviembre del 2013, fecha en la cual se realizó la imputación. Pues de las pruebas que fueron objeto de debate de este juicio oral, lo que quedó demostrado fue que mi defendido, dentro de sus posibilidades, sí ha cumplido con su obligación alimentaria. La norma establece claramente el que sustraiga sin justa causa la presentación de alimentos legalmente debido a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge. Fíjese, señoría, el testimonio rendido por la señora Milena Pulido Fajardo, que es la madre del menor, quien manifestó a viva voz que convivió 2 años con él, que tuvo un hijo el 2 de octubre del 2001, el cual tiene 15 años a la fecha, señoría, que él ha colaborado cuando él quiere, que hubo una conciliación ante la comisaría de familia por la suma de 50.000 pesos quincenales, que cumplió cada año, que ha recibido aproximadamente 1.800.000 pesos y que hace año y medio el señor Briñez vinculó al seguro al menor, que ella no sabe si estaba enfermo el señor Briñez y aduce que tenía un negocio de montallantas a donde él iba repetidamente por la cuota. La testigo Emilda Pulido, madre de la víctima, señoría, manifiesta que ha aportado muy poco entre el año 2009 y el 2013, que el señor Viñez ha laborado en montallantas y ahora en muebles,
El testigo, su señoría, el señor Hernando Blanco, patrullero de la Policía Nacional, perdón, Luis Rodríguez, manifestó que realizó consulta y pantallazo de Fosiga, impresión del 12 de octubre del 2008, estableciendo afiliación a la EPS Cruz Blanca como cotizante y del régimen contributivo. Esto fue para el año 2006 al mayo del 2007. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales, su señoría. Como primero, la necesidad del beneficiario. Segundo, la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia, su señoría. Véase, su señoría, que la Fiscalía, con su último testigo, solo acreditó, probó que mi aprodigado se encontró como cotizantes según Fosiga, por un lapso de un año aproximadamente, y como la misma víctima manifiesta, el señor Briñes le cumplió como era el deber durante un año. Hubo también tener conocimiento de que mi defendido trabajaba en un montallantas y que iba repetidamente por la cuota. Su señoría, nótese que el señor Briñes, dentro de sus posibilidades, ha dado cumplimiento a su obligación. Pues lo que puede, pues ¿qué puede ganar una persona, su señoría, en un montallantas? Lo que puede ganar es muy mínimo. Se trata, es al máximo de cumplir con su obligación, demostrándole de esta forma una ausencia de dolo, su señoría. La sentencia C-237 manifiesta la carencia de recursos económicos, no solo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino a fortiori la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad. Pues el conocimiento que ha derivado de las evidencias presentadas, su señoría, por la Fiscalía, es totalmente el convencimiento de que mi defendido no cometió el punible de inasistencia alimentaria, objeto de esta investigación. Al igual que de las pruebas debatidas de esta audiencia, lo que demuestran es a gritos la inocencia de mi defendido José Hernán Briñes y por ende la necesidad de su absolución, su señoría. Siendo esta la única situación correcta y posible para esta causa, como en efecto así me permito desde ya solicitarlo, señor juez. Pues el ente acusador, con sus elementos materiales probatorios, evidencia física y testimonios debatidos en este estrado, no logró demostrar ninguno de los requisitos exigidos por la precitada norma como prueba para condenar. Es decir, su señoría, que la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad a mi defendido. ¿Y por qué no lo logró, señor juez? Pues sencillamente, una razón muy sencilla, señor juez. Porque mi defendido no se ha sustraído de su obligación alimentaria sin justa causa, tal y como quedó demostrado en el transcurso de esta audiencia, quedando sin fundamento alguno las acusaciones formuladas por la Fiscalía, y al mismo tiempo no logró lo presupuesto en sus alegatos de apertura. Esto es que probaría que hubo sustracción de elementos de una manera injustificada, demostraría dónde había trabajado, que tenía una actividad laboral, surgiendo dudas insalables en esa instancia procesal respecto al autor punible investigado, su señoría. Por lo que conforme a lo debatido y aprobado en esta sala, en concordancia con lo estipulado por el artículo 7 y 381 del Código de Procedimiento Penal, reitero a su señoría que en el sentido del fallo sea absolutorio a favor de mi defendido señor José Hernán Briñes, pues en el presente caso, y de acuerdo con lo debatido, no se demostró más allá de toda duda razonable la presunta responsabilidad de mi defendido. Muchas gracias, su señoría. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y me gusta un tema, es la tonalidad con la que se está aplicando el alegato. ¿Qué quiero que también que les sugiero también que les metan a los alegatos? Muchachos, las cosas básicas del derecho penal. Si nosotros vamos a mirar en una conducta dolosa, pues váyanse al intercriminis. Dígale, mire, y hágale el estudio. Si vamos a mirar esquemas del delito, miramos la escuela finalista, que es la que se está aplicando, y dicen, oiga, ¿por qué hay una tipicidad? ¿Por qué no existe antijuricidad? Y todas esas situaciones hay que alegarlas. Eso sirve. Muy buen alegato, hermano. Muchas gracias. Tengo un grupito que quiero ver. Gracias, doctor. A ver,
Tibocha Cárdenas, Fabio. Acá tengo el taller. ¿Está vivo Fabio por ahí? Sí, doctor, por aquí me encuentro. ¡Yo, profesor! ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Está juicioso? Todos los días. Pues yo lo conozco hace un tiempito y sé que no es así, pero bueno, listo, intentemos. Vamos a creerle. Sí, Don señor. Fabio, ¿cómo les fue con el trabajo? ¿Qué sintieron? ¿Lloraron o no lloraron? ¿Ah? Pues, doctor, si usted leyó el caso de nosotros, el caso es de una película, yo creo que su merced la ha visto, o sea, la película se llama Acusados. Es de un caso de acceso carnal violento de 4 hombres en contra de una mujer. Entonces, lo que quisimos fue no inventarnos un caso, sino sacarlo pues, de la película y así lo desarrollamos. Nuestra parte de la defensa, la fiscalía, entonces, si su merced me lo permite, pues le haré un relato de nuestros alegatos de conclusión. Hágale, hermano. Listo. De una. Bueno, doctor, entonces nuestros alegatos de conclusión comienzan así. Su señoría, buenas noches. ¿Me escucha ahí, doctor? Creo que me fue el audio. Perfectamente. Bueno, señor. Entonces, su señoría, buenas noches. Remitiéndome a los hechos acaecidos en el Café Herbal La Estación, en donde presuntamente el ente acusador quiere condenar a mis hoy defendidos por incurrir en las conductas establecidas en el artículo 205 del Código Penal denominado acceso carnal violento, artículo 210A del Código Penal denominado acoso sexual y artículo 212A del Código Penal denominado violencia. Debo concluir que el artículo 205 del Código Penal no describe la conducta investigada en este caso, lo que deja sin fundamento la acusación por cuanto se refiere a un delito cometido bajo violencia. Pero no es así. La señora Kaita Robledo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas, fue la que incitó a los hoy investigados para que tuvieran prácticas sexuales en un lugar abierto al público, tal como sucede en los libros eróticos y películas de contenidos para adultos, puesto que si fuese una persona de bien, con sus sentidos claros de lo moral e inmoral, no hubiese permitido ser tocada en sus partes íntimas, penetrada vaginalmente por su consentimiento. Y es aquí cuando se debe tener con prelación las conductas sociales que apartan del plano de lo ocurrido en el caso concreto. Como es de su conocimiento, señor juez, hay mujeres que le parece placentero durante una relación sexual que la maltraten o le insinúen palabras obscenas durante la práctica de estos actos. Y en fin, eso es lo que sucedió, eso fue lo que sucedió esa noche. La señorita Kaita Robledo permitió que mis representados tuviesen sexo en un lugar público como fetiche a sus ansias sexuales sin el más mínimo pudor, olvidando de plano el lugar en donde se encontraba, ni tan siquiera sintiera que estaba siendo observada por varias personas. Esta magistratura debe concentrar su atención en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, apartándose de los dardos lanzados por la Fiscalía General de la Nación, quien quiere hacer ver a la señorita Kaita Robledo como una víctima de un delito sexual, cuando en contrario, lo que hizo fue provocar a mis clientes para sacar provecho social, mediático y económico. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta que hoy he venido a controvertir, porque la señorita Kaita Robledo lo único que buscaba era placer esa noche. Quería convertir un escenario público en un cafetín del sexo, en donde pudiera tener experiencias libidinosas. La señorita Kaita Robledo nos ha mentido a todos, haciéndose ver como una mujer reputada y responsable, cuando en contrario comparte una relación amorosa estable con un hombre, con quien departe como pareja y, cómo no, como compañero sexual. Pero no es de endilgar de manera directa a mis representados como responsables, cuando la señorita Kaita Robledo no puede satisfacer sus conductas ninfomaníacas con su pareja y, por el contrario, sale a buscar sexo a la calle. Es por eso, su señoría, que se deben desestimar de plano todos los cargos y culminar a la señorita Kaita Robledo a que se abstenga de tener una vida social.
en cuanto a que, con sus conductas sensuales y sexuales, motiva a los hombres de bien buscar placer en cualquier lugar. Si mis representados cometieron un delito, fue por las intenciones de la supuesta víctima, quien los sedujo, los motivó y por ello correspondieron a lo que pedía a gritos, tener sexo en un establecimiento público, en frente de varios espectadores. Es tan así que su amiga, la señorita Vargas Martínez, al presenciar este acto tan dantesco, decidió marcharse del lugar porque no quería que fuera señalada como una mujer que busca sexo de momento. Como quiera que sea, los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación no han logrado su cometido y hasta el momento no se ha probado la responsabilidad directa de los señores Cifuentes Páez, Fajardo Bolívar, Mendoza Pérez y Suárez López con un acto sexual abusivo, pero queda a la postre que por más que se haga ver este caso más mediático, lo único que correspondieron fue a una invitación a tener sexo, a su peor expresión y forma. Mis clientes, si fueran declarados culpables, deberían ser enjuiciados por no guardar la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad. Si, por el contrario, querían satisfacer las necesidades sexuales de la señorita Caita Robledo, hubiesen buscado un lugar más discreto y sin la presencia de personas de bien, dañando en sí su reputación y su buen nombre. Con lo anteriormente narrado, solicito respetuosamente al señor juez desestime todos los cargos y las pruebas que se tienen en contra de mis representados y se les absuelva de cualquier conducta penal y por el contrario, se procese a la señorita Caita Robledo por sus prácticas libertinas. Muchas gracias, señor juez. Listo, Dios Fabio, muy bueno. Lo único que tengo ahí que decirle es que se compulsen copias. ¿Sí? La petición debe ser que se compulsen copias disciplinarias. Perdón, copias ante la Fiscalía General de la Nación por un falso testimonio, si la persona rindió el testimonio en juicio. La O fiscalía en también este caso era por una Angie. falsa denuncia contra persona determinada. En la oficina tenemos un caso exactamente igual. Me lleva, doctor. Está exactamente igual. Bueno, no eran 4, sino 3 tipos en un bar. Y bueno, el caso es que los delitos de puerta cerrada son unos delitos difíciles de probar la no materialidad, porque es la palabra de él o ellas contra los victimarios. Es bien difícil, pero muy interesantes. No, muy bueno. De verdad que me ha gustado el trabajo. Ahorita leemos 2 más y nos vamos a unos análisis conclusivos. Tomen tintico porque si no se duermen. El doctor Luisito está que se duerme. Entonces, por favor, tomen tinto y ya nos vemos. Muchas gracias. Compañeros, ahí le pregunté al doctor Milton y entonces me dijo que no era necesario estar al día con materias, sino solamente con el primer pago del primer módulo de décimo. Bueno, Al día en pagos. sí, Del primer módulo de décimo. Al día en pagos. al día, no. Que tengan el primer pago del primer módulo de décimo. Resulta situación. Giovanni.
Tan creído, mi Giovanni. ¿Cómo vas? Tiempo sin verte. ¿Conmigo? ¿Alguien me habla? No, al otro Giovanni. Aunque su merced también es creído. Los dos Giovanni son creídos, ellos no saludan. Querido, el técnico es querido, querido. No, pero, Queridos, creídos. ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nunca, nunca en la vida, para nada. Sí, sí, sí. Es que soy un poquitico serio, pero no más. Más, demasiado.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Todavía en break o qué? No, ya, profe, ya estamos aquí. Ya estamos, profe. Ah, bueno. Bueno, yo quisiera escuchar a alguien más. ¿Quién más quiere colaborarnos? Escogiendo. Profe, yo quería decirle era que esos alegatos de ese profesor Yesid, una maravilla, una maravilla. Y lo deja uno iniciado porque después de semejante levantada que le pega a la fiscalía, que se fue con 2 fiscales de apoyo, pues ahí menos mal el mismo doctor que subió el video de esa audiencia al canal de YouTube también subió la otra audiencia donde hace la réplica de los alegatos de conclusión de la fiscalía, tanto que me dio pena aquí a través de la pantalla. Yo pensé que le iban a compulsar copias al Consejo Superior, pero no, otra levantada nuevamente por la fiscalía. Es verdad, son unos alegatos muy contundentes y desbarató a la fiscalía, ¿no? La desbarató en toda su teoría y fue muy decente, ¿no? Pero pegaba contundentemente. Muchachos, ¿quién más alega? ¿Quién más alega? Buenas noches, doctor. Viejo John, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? Bien, doctor, ¿qué tal todo? Tratando acá, soportando el encierro y pues haciendo caso, no hay más que hacer. Listo, doctor. Pues si usted me permite, entonces yo presentaría los míos alegatos de conclusión. Listo. El delito se trata de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Artículo 207 del Código Penal. Ok. Entonces, pues, doctor, a grandes rasgos, la historia trata, para tener una idea, de una mujer adulta, ya mayor de 18 años, quien demanda a un líder de una congregación por presunto abuso en estado de somnolencia o, digamos que, ¿Lo inducida. denuncia o lo demanda? Perdón, no, lo demanda, perdón. Lo denuncia. Lo denuncia porque ella manifiesta que él abusó de ella cuando estaba en estado de incapacidad. En este caso estaba influida o bajo efectos de, ¿cómo se menciona? Psicológicos. Cuando a uno como que lo duermen, por decirlo de alguna forma, lo hipnotizan, es la palabra, se me ha olvidado, doctor. Entonces, bueno, digamos que Entraven dice, ya asumiendo que estamos en el escenario, señor juez, la ley obliga, señor juez, a que un procesado pueda defenderse de un cargo formulado en condiciones claras, concretas y precisas, y a que se le diga a título de que cometió ese delito, señor juez. No puede el ente acusador de esta manera tan genérica y olímpica decir que ellos, o sea, los dos demandados, fueron autores y coautores sin especificar esos hechos explícitamente, su señoría. La ley exige que tal circunstancia sea clara, expresa, y durante este juicio, su señoría, la fiscalía no pudo concretar estas circunstancias, recurriendo así a las características personales del señor Camilo Núñez y la señora Joana Alexandra Castro, aquí demandados, planteando por parte de la fiscalía las características personales de los demandados aquí presentes. Pues bien, si poner en condiciones de inferioridad psíquica implica, en criterio de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, poner en circunstancias de inferioridad física a una persona implica inducir en tal medida la conciencia que le impida a la víctima el entendimiento de una relación sexual tal cual como ella lo manifiesta.
De otro lado, señor juez, la señora Karen Xiomara Sánchez afirmó en el minuto 38.52 de su testimonio que se le tomó en una audiencia anterior que una vez salió de la iglesia El Vencedor, o más puntualmente de la congregación en el año 2007, el día 29 de noviembre, ella manifiesta que al salir de la congregación, día en que se llevaron a cabo los presuntos actos abusivos, sale de la congregación y a su vez también es agredida por los miembros de la misma, a tal punto que ella manifiesta que le tocó encerrarse en su casa durante un tiempo para que ellos posteriormente no la lastimaran. Adicional a esto, señor juez, y posteriormente mejor, se ve a la señora en las fotografías que aportamos a la audiencia del caso anterior, perdón, las fotografías en las que en este juicio se asevera a la señora hoy demandante y por fotografías que adiciona el testigo Leonardo Gámez, conocido del señor Álvaro Gámez, quien es hoy el demandado, en las cuales se ve exactamente todo lo contrario a lo mencionado por la señora Karen Xiomara Sánchez, donde se ve a la demandante departiendo luego de la fecha de los presuntos abusos, tiempo en el que se supone debería estar encerrada para que no la lastimaran y tiempo en el que se supone si fue víctima de un presunto abuso sexual, para el tema médico debería tener una depresión o por lo menos debería guardarse para, digamos que dentro de su psicología, pues no exponerse más ante sus verdugos. Asimismo, señor juez, la regla de la experiencia nos dice que si una persona tiene esa clase de conflictos o problemas de abuso e incluso amenazas de muerte, como ella lo menciona, no va a estar con la comunidad compartiendo y mucho menos con sus verdugos y divirtiéndose menos que eso. Por eso, si fuera cierto, su señoría, lo que la señora Karen Sánchez expresa, posteriormente nunca habría asistido a tales encuentros o reuniones de la congregación junto a ellos, a quienes manifiesta fueron los que la indujeron para que así pudieran aprovecharse de ella. En otros momentos diferentes, en las pruebas que también se adjuntaron, asimismo como un video, en donde se ve a la señora Karen Xiomara Castro, integrante de la escuela, celebrando posteriormente también su cumpleaños en un video que fue aportado el 25 de julio del año 2009, en el cual en las mismas instalaciones de la congregación se le ve a ella departiendo junto con sus supuestos verdugos. Su señoría, la verdad y llamando a la sensatez, nos dice que si nosotros estuviéramos o que si una persona estuviera departiendo con o al lado de una persona que le haya causado tal daño, no podría verse desenvolviéndose de una forma tan natural y de una forma tan jocosa como ella lo ha venido demostrando. Esto nos concluye, su señoría, que el pastor de la iglesia no decidía sobre las vidas de cada una de las personas que allí asistían. Las personas que asistían a la congregación eran personas... Un segundo, por favor. Las personas que asistían a la congregación eran personas autónomas, personas adultas, de las cuales podían disponer totalmente de su libertad sexual y de su libertad, incluso de su libertad de pensamiento, sin influir en la libertad de culto. La señora Karen asegura que para el día de los ocurridos de los hechos, el día 27 de noviembre del 2007, ella asegura que no estaba bajo los efectos del alcohol ni estaba bajo efectos de sustancias psicoactivas, las cuales nos demuestran, su señoría, que la señora para el momento de los hechos gozaba de su plena libertad en cuanto a sus actos. No estaba obligada, no se encontraba sometida, señor juez. Uniendo esto, su señoría, en las pruebas que se le aportaron, se manifestó también las actividades profesionales que aquí la demandada maneja,
y lo manifiesto porque en el sentido de que no podríamos decir que una mujer que es mayor de 18 años, la cual aquí en este diploma manifiesta que es profesional en el área de las comunicaciones, no tuviera para su mente o no tuviera la capacidad de saber que cuando alguien tiene, en este caso ella, tenía al pastor de la iglesia encima de ella desnudo, tal como ella lo manifestó, y penetrándola para su mente no concibiera que eso fuera una relación sexual, sino más bien un acto de administración en el cual ella manifiesta que se encontraba sometida. Señor juez, nosotros podemos decir que una relación sexual, sea aquí o sea en cualquier otro país, cuando hablamos de una penetración, es una relación sexual. Ay, Dios. Independientemente de que se le coloque el nombre que se le coloque, podemos aseverar que es una relación sexual y que la persona estaba en plenas capacidades para interpretar y para entender lo que allí sucedía. Por tal motivo, su señoría, le solicito en este momento, pues, no sean tenidos en cuenta los alegatos de la Fiscalía, toda vez que no logró demostrar y no logró despejar toda duda razonable, en el sentido de que mi defendido tenía que tener todas las competencias, tal cual como lo asevera la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que él debe tener las competencias técnicas y científicas para poder ejercer una actividad, en este caso como la manipulación psicológica. Por tal decisión, su señoría, le pido en este momento se declare la libertad inmediata para mí defendido, toda vez que los argumentos jurídicos de la Fiscalía no soportan la veracidad de los hechos. Gracias, señor juez. Ok. Importante, tú ahí solicitaste la libertad y lo que toca solicitar es que se expida una sentencia de carácter absolutorio. Y después, Sí, en alegatos, después en la petición del traslado del artículo 447, sí vamos a referirnos a absolutamente todo eso. Muy bien, ¿alguien más? Por ahí le escribió la doctora Angie Trujillo y no me quiere responder. Yo, profe. Dianita, la salvaste porque ya no, se nota que Angie no está conectada, pero bueno, listo. Dale, Diana. Listo. Doc, yo estoy aquí para Allí sí está, allí sí está, profe. Ya le escribieron. bullying por la violencia hablando. sexual. ¿Ah? Y nuestro caso no es de violencia sexual. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Puedo arrancar? Dale, Dianita, con toda. En mi condición de defensor. Sí, buenas. En mi condición de defensor del señor Gilberto Andrés Moreno, presento los alegatos de conclusión solicitando desde ya se sirva a proferir sentencia de carácter absolutorio a favor de Gilberto Andrés Moreno, toda vez que la Fiscalía no logró probar su teoría del caso y no pudo tampoco desvirtuar la presunción de inocencia de mi prohijado, más allá de toda duda razonable. Por el contrario, la defensa sí logró probar en juicio la presunción de inocencia del señor Moreno. Nace el presente proceso cuando se instaura denuncia de carácter penal en contra de Gilberto Andrés Moreno por el posible punible de acceso carnal con menor de 14 años, instaurada por la señora Mariela Gómez Cárdenas. Señor juez, como sabemos, para proferir sentencia condenatoria se requiere por parte del fallador el conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito y de la responsabilidad del acusado en el hecho investigado. Esto con fundamento en las pruebas debatidas en el juicio oral. Es así que la Fiscalía General de la Nación, representada a través de su delegada, se comprometió en su teoría del caso de manera vehemente a probar la responsabilidad de mi representado. Manifestó que probaría el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con circunstancias de agravación en concurso de forma homogénea y sucesiva porque los hechos ocurrieron más de 2 veces. Lo que probaría con los testimonios de la misma víctima, de la madre de la menor, de las doctoras María Teresa Cardoso García, Darly Yurani Silva Ramos y de los patrulleros John Eider Rendol y Maritza Ibáñez, que probaría así la responsabilidad de mi defendido en todos estos hechos. Una vez se practican las pruebas en juicio oral, se colige que las mismas no tienen la capacidad para demostrar la ocurrencia del hecho investigado, menos la responsabilidad de mi defendido en este hecho. Es decir, que la Fiscalía no cumplió con lo prometido su señoría. Veamos por qué. De conformidad con lo manifestado por el Ministerio Público, en las pruebas de cargo y de descargos, se realizó análisis principal del testimonio de cargo en la menor AMG como presunta víctima de los hechos que dieron origen. Es un testimonio contradictorio, ambiguo y hago el análisis de hecho.
Durante la entrevista judicial que rindió ante la doctora Cardoso, se presentaron contradicciones en su versión y muchas de esas contradicciones se debieron a la realización de preguntas sugestivas por parte de la entrevistadora, preguntas que conllevaron a que la niña diera respuestas que la entrevistadora quería que ella respondiera. Ahora me permito citar un acápite registrado en el audio de la entrevista. En el minuto 8:24, la entrevistadora le pregunta: ¿por qué decides hablar? Y la niña responde: porque no aguanté más tener oculto eso y también porque tenía que contar sobre otra persona. A partir de este momento, la entrevista se enfoca en hablar del señor Marco, quien era el esposo de su tía, dejando de lado los presuntos hechos ocurridos por parte del padre. Es decir, que de toda la entrevista que se le hizo a la niña, solamente se dedicaron aproximadamente 6 minutos para indagar sobre el presunto abuso sufrido por parte del progenitor. El resto de tiempo se refirió a otra persona. Es decir, que la fiscalía pretende que mi defendido sea condenado por una versión de tan solo 6 minutos, en donde eso no se exploró de forma clara circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, que en últimas es el único fin de una entrevista judicial. Ahora bien, su señoría, en el interrogatorio directo realizado a la menor AMG, nos encontramos frente a una retractación evidente, donde ella manifiesta que acusa a su señor padre para poder encubrir a su tío político, pues ella se había encariñado con el señor Marcos Salazar porque él la consentía mucho y en cambio su padre siempre fue brusco con ella y no le brindaba cariño. Y que a ella le inculpara a su padre, no pensó que su madre lo denunciaría y mucho menos que él iría a la cárcel. Además, define la relación con el señor Marco como una relación de amigos con derechos. Es enfática en decir que siente rabia hacia su padre por no quererla y apoyarla como un padre lo debería hacer con sus hijos. También menciona que ella nunca se quedaba a solas con su padre, pues siempre estaba su abuela materna. Comenta que actualmente le envía cartas a su padre a la cárcel a través de su tío Manuel y que en esas cartas ella le pide perdón a su padre. Información que pudo ser corroborada en su momento con el testimonio del señor Manuel José Moreno, practicado en audiencia de juicio oral. Este testigo le informó a la audiencia que él llevaba las cartas que su sobrina le entregaba a mi defendido y nos leyó algunas de ellas durante el juicio, donde se pudo evidenciar que la niña le pedía perdón a su padre por haber ocasionado toda esta situación. El testimonio de la menor debe ser claro, sin contradicciones, de manera tal que no permita el más mínimo asomo de duda, característica que brillan en el presente caso por su ausencia. El testimonio de esta presunta víctima se muestra totalmente sospechoso. Ahora bien, en relación con el testimonio de la señora Mariela Gómez, esta manifiesta que no lo rinde, ya que su hija le indicó que todo lo inventó y que era porque solo tenía rabia hacia su papá por el trato que le daba. Manifiesta la madre de la menor que ella radicó un oficio donde comunicó todo lo que su hija le dijo que sucedió y que lamenta haber presentado una denuncia con hechos irreales. En relación con el testigo de cargo, la doctora Darly Yurani Silva, perito en medicina, indicó el practicante el examen de la menor que observó en el ano de la niña presentaba un tono normal. No se encontraban lesiones, no se encontraban desgarros o defectos de cicatrices que indiquen que haya habido una lesión antigua. No se encuentra una hipotonicidad que nos indique que haya una manipulación que haya sido reciente o manipulaciones de larga data. En relación con la prueba de cargo de la entrevista judicial, es importante reiterar, como la manifesté en la audiencia preparatoria, la exclusión probatoria de este elemento, porque es una violación a los requisitos formales de recolección y práctica, es decir, nos encontramos frente a la ilegalidad de la prueba por no cumplir con los protocolos. Se realizó una entrevista judicial que fue utilizada sin entrega del informe y adicional, en el consentimiento informado no fue especificado qué era lo que se estaba autorizando. Es decir, que la madre de la niña firmó un consentimiento en el cual no fue informada sobre cuál iba a ser el procedimiento que se le iba a realizar a su menor hija. Frente a ella debo manifestar que la prueba de referencia por sí sola no es suficiente para proferir una sentencia condenatoria, como la manifestó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, señor juez, evidentemente la ciencia ha avanzado. No siempre hay que creerle a los niños. Hay una serie de situaciones que se presentan porque de pronto escuchan o porque han visto, o como el caso de que la niña menciona, había visto videos pornográficos. Es importante indicar, su señoría, que dando alcance al protocolo de abordaje de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se desprende que una revelación puede ser parcialmente cierta, es decir, que el abuso sí ocurrió, pero que también puede ser parcialmente falsa, es decir,
que sí ocurrió, pero se miente sobre el agresor. Además, señala que los niños eligen una mentira deliberada cuando los niños pueden elegir o evitar distorsionar la verdad para obtener tipo Vamos a de ayudar y ventajas ver, y que personales. buen modo saca el Las cimarrón del mismas monte. normas señaladas nos indican en otro acápite que puede existir la sustitución de un agresor, que es cuando el abuso le ocurre, pero indica una persona diferente, lo cual se puede hacer para proteger al agresor real o porque desplaza sus recuerdos y el afecto acompañante hacia la otra persona. Ahora bien, en relación con el testigo de la defensa, la señora Rubiela Cárdenas, abuela materna de la presente víctima en este proceso, quien es clara en su versión e indicó que ha convivido bajo el mismo techo con mi defendido desde hace 14 años, que durante este lapso nunca observó comportamiento diferente al de un padre con su hija. Igualmente indicó que nunca se observó que la niña se bañaba en el baño del cuarto de ellos, debilitando este testimonio lo manifestado por la menor, ya que ella indicó en la entrevista de referencia que uno de los hechos ocurridos fueron en el cuarto del papá cuando ella se bañaba. Indicó que la relación entre mi defendido y la niña no era muy buena, pues él siempre la regañaba y ante cualquier falta, por mínima que fuera, la castigaba. De lo expuesto, su señoría, es claro que mi poderdante ha sido víctima de la rabia que ha tenido su hija contra él y del supuesto encariñamiento que tuvo con el señor Marco, como ella lo titula, amigos con derechos. Hoy Gilberto Andrés Moreno es verdugo de su propia hija que lo quiere llevar a la pena más alta, pero a él le queda una esperanza, una luz en toda esta oscuridad, y es que hoy se haga justicia, señor juez, que se emita un fallo absolutorio fundado en el inmenso océano de dudas que han llegado a este lugar procesal, dudas por demás insalvables. Por ello, la defensa, con el mayor respeto, le pide que profiera un fallo absolutorio que de algún modo repara el dolor y la angustia que ha vivido mi defendido y su familia a lo largo de estos meses. Y es esto a lo que la defensa le ruega un fallo absolutorio en justicia. Gracias, su señoría. Muy bien, Listo. muchísimas gracias. Buenísimo, Dianita. Excelente, Gracias. excelente, excelente. Y finalizando, Angie, yo no me voy sin escuchar sus alegatos. Otra vez no está. Astrid, ¿levantaste la mano? ¿O fue un error involuntario? No, profe. Voy a ver cómo paso hoy, si no lo paso mañana. Dale, 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 dale. Bueno, entonces, buenas noches, su señoría. Actuando como defensora, no, espere, vuelvo a empezar. Buenas noches, su señoría. Mi nombre es Astrid Yolima, con tarjeta de profesional número 52225. No sé qué más dirá la tarjeta profesional. Como defensora del señor J. Mario Pérez, el cual se le imputó el delito de homicidio, siempre le solicito a usted se trabaje sobre los cuartos mínimos de la pena, ya que mi prohijado actuó bajo el atenuante de ira e intenso dolor. Profe, hago un paréntesis. Aquí puedo leer los artículos, ¿sí? Ira e intenso Claro, dolor, artículo 57. claro. Y como aquí no. Artículo 57, acá lo tengo. Ay, me equivoqué. Espéreme un momentico que se me perdió con una pestaña. Tranquila. Qué oso. 50, del artículo, bueno, de ira intenso dolor, del artículo 55, dado que mi defendido se encontraba en su lugar de trabajo, él es del municipio de UNE, él trabaja en el campo, llegó a su casa, él es padre cabeza de hogar, porque su señora abandonó a él y a su hijita desde muy temprana edad, entonces él la ha criado y teniendo en cuenta esto, él llegó a su casa, encontró a que su vecino había aprovechado que la niña llegaba solita del colegio y bueno, no sé, profe, se dice la violó y fue acceso carnal violento. Bueno, no, espere, la embarré. La accedió violentamente. La accedió violentamente. Es que no sé qué leer primero, profe, leo primero los hechos. Bueno, de acuerdo con el artículo 55, no la cagué. La cagué porque es que no tengo acá lo del computador.
Y fue máquina, es que tengo un desorden, profe, espéreme. Bueno, mi defendido actuó sobre ira intenso dolor teniendo en cuenta que su vecino, aprovechando que la niña llegaba sola del colegio, la accedió carnalmente, y mi defendido en ese momento pensó en solamente darle un golpe y ya, como lo quiso como asustar, pero desafortunadamente le quitó la vida porque pues él como llegaba a su trabajo con su peinilla, su machete, le dio un solo golpe y pues le quitó la vida. Entonces solicitó pues la prisión domiciliaria según el artículo 314. Ahora sí, 314. No, que enredada. Mi primera audiencia sería una locura. Según el artículo 314, que dice, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. También en el numeral 5 nos habla que cuando la imputada o acusada fuere madre, cabeza de familia, de hijo menor o sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado o en ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. Entonces, por eso es que solicito la sustitución de la detención preventiva para que mi defendido pueda tener la casa por cárcel. Y solicito los... Ay, profe, tengo tanto reguero que no. Yo voy a participar mañana porque estoy muy nerviosa. Tengo muchos apuntes, pero no sé cómo empezar ni terminar. Pero bueno, voy a decirle, voy a decirle todo el desorden que tengo acá. Alegatos de conclusión. En el artículo 103 del Código Penal establece el homicidio que el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, que eso me da, pucha, no, de 13 a 25 años. Si bien mi defendido cometió el delito del imputado, debemos tener presente que él por su propia cuenta se entregó a las autoridades, porque después de cometer el homicidio, él fue a donde la policía a decir por qué lo había agredido y que él no fue su intención matarlo, simplemente quiso como pegarle un susto, como nada más por lo que lo vio en ese momento. Como consecuencia de ese impulso violento provocado por ese acto grave e injusto que estaba cometiendo su vecino, de lo que surge necesariamente la relación causal entre uno y el otro comportamiento. O sea, él no quiso matarlo, simplemente quiso agredirlo. Entonces, de acuerdo con el artículo 57, el que realice la conducta punible con grado de ira e intenso dolor incurrirá en pena no mayor de la sexta parte del mínimo y mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. Eso me da 2 años, 16 días, el mínimo. Y el máximo me da 150 meses. Entonces yo solicito, su señoría, que se le tenga en cuenta que él no tiene antecedentes penales, no tuvo la intención premeditada de quitarle la vida al señor agresor de su hija, pero fue algo que pasó de momento, o sea, no fue su intención, pero lo hizo solamente por un momento de rabia. Y ya, de acuerdo a entonces también quiero que reiterar que como ya en la preparatoria tuvimos ante su señoría las cartas de arraigo
social, cultural, familiar, que nos las presentó el párroco, el rector de la escuela de la niña, el presidente de acción de la Junta de Acción Comunal, donde certificaban que él era un campesino honrado, trabajador, que no tenía problemas con nadie y que este fue un momento donde él lo cegó la rabia de la agresión contra su hija. También solicitó su señoría que se tenga en cuenta el numeral 5, que dice que se podrá sustituir el lugar de residencia en los siguientes casos. Y ahí es cuando dice que es padre cabeza de hogar en el numeral 5. Y en el primero, cuando él, para su cumplimiento de los fines previstos, se pueda... Ay, profe, puntos suspensivos. Conclusión, mi primera audiencia es una locura. Mañana vuelvo otra vez a decir. Tranquila, mira, ¿qué pasó? No alegaste nada. Así de sencillo. Tienes que mirar y estudiar 442, 443. ¿Qué? 443, 444. Tú me estás haciendo una petición del 314 y es una medida de aseguramiento. Y recuerda que la medida de aseguramiento simplemente es una medida cautelar que es durante todo el procedimiento. Ya estamos alegando desde cara a que culminó un juicio. ¿Y uno que alega en el juicio? ¿Uno que alega? Ahí en alegatos de conclusión. En los alegatos de conclusión lo que uno hace es alegar referente a lo que se vivió y lo que se probó en el juicio. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú tienes que hacer es mirar muy bien cómo es que yo por eso envié unos alegatos que quería que estudiaran, que eran los del doctor Yesid Reyes, pues porque él da un mapa exactamente de cómo se puede hacer un alegato atacando todo y él no hizo más, sino alegar todo lo que se surtió en el procedimiento. Sustitución de medida de aseguramiento es solo cuando existe la medida de aseguramiento hasta antes de iniciarse el juicio oral. Aquí, en los alegatos, nosotros no vamos a pedir que nos manden el tipo a la casa, que nos lo manden, que nos lo dejen libre, no. Para eso está el traslado al artículo 447. Es independiente el 443 al 447. Entonces, sí te culmino a que pongas un poco más de atención al tema. ¿Listo? Ok, profe. Y nada, de todas maneras, el trabajo era enviarlo por escrito, no era sustentación, simplemente hoy estaban hablando los compañeros que querían. Muchachos, entonces, muchas gracias por todos los que participaron. Finalmente, les quiero decir un par de cosas. Cuando nosotros estemos en un procedimiento, cuando nosotros estemos alegando, mejor dicho, terminamos nuestros alegatos de conclusión, siempre tenemos que cerrar con un broche de oro. Y el broche de oro es, mire, ahí la oratoria lo juega todo. Ahí la exclamación para algunos se nos complica, pero tratemos de hacer el mejor esfuerzo. Señoría, en este juicio, nada se probó por parte de la Fiscalía General de la Nación, señoría. Vinimos fue a perder el tiempo, señoría. Y no lo digo de manera irrespetuosa, lo digo con sede de conocimiento porque conocí cada uno de los elementos igual que usted los conoció, señor juez. Usted tuvo la inmediación y usted pudo ver el desarrollo de cada una de esas pruebas que nada probaron. Es decir, no pueden ser catalogadas como prueba, pues ni siquiera probaron un hecho. Señoría, existe una tipicidad total de la conducta. Señoría, esa conducta endilgada a mi cliente no obedece de un reproche de índole penal. Y sí tendremos que preguntarnos por qué tantos años tuvimos que vivir este flagelo que la Fiscalía General de la Nación nos trajo injustamente a un juicio. En ese orden de ideas, señoría, y en vista que cada uno de los elementos materiales probatorios que supuestamente tienen esa vocación probatoria, que llegaron a juicio a tratar de probar, no surtieron esa capacidad probatoria, señoría, en ese orden de ideas esta defensa no tiene otro pedimento más, sino que se expida una sentencia de carácter absolutorio, señor juez. Pero, señoría, si usted considera que mínimamente existe
un carácter probatorio por parte de esos supuestos elementos materiales, pues señoría, resulta que no se prueba, más allá de duda razonable, de cualquier duda razonable, la responsabilidad de mi cliente. Entonces, señoría, tendría que usted entrar a analizar que si para usted puede haber medianamente un grado de responsabilidad, el mismo no se compadece un hecho jurídico. Bueno, ya, deja ese celular. Pero no hay que son cosas de la Entonces, universidad, mire. señoría, señoría, operaría entonces en este caso una duda. Y en ese orden de ideas, señoría, cualquier duda debe ser resuelta en favor de mi prohijado. Y es por eso que lo invito, señor juez, en manera principal, a que se emita una sentencia de carácter absolutorio por inocencia, pero si usted considera que existe duda, pues aplique una absolución basándose en la duda en favor de mi prohijado. Muchas gracias. Eso viene siendo un alegato. Obviamente no lee de más circunstancias de profundidad, pues simplemente cogí la palabra y les dije. Ahora bien, muchachos, alegatos del 447. Alegatos del traslado del 447. Ahí trataremos de rasguñar lo que más podamos, porque ahí todavía no sabemos si hay un sentido del fallo absolutorio condenatorio. Ahí tratemos de buscar lo que más podamos, de darnos duro diciendo, oiga, este tipo es bueno, así lo que estabas haciendo ahorita, Yola, frente a todo ese punto de decir que el tipo mire que estas certificaciones y todo ese cuento, ese es el escenario, pero no para solicitar una sustitución de medida, sino para solicitar las reglas de o suspensión de ejecución de la pena o que la detención se convierta en domiciliaria y las reglas que están 32, del artículo 32 para arriba, está más o menos eso en el Código Penal, para que lo miremos y lo aleguemos de acuerdo al caso. Muchachos, ser muy contundentes, buscar la jurisprudencia, pero también hay un secreto y les voy a compartir. Ahorita que me hablen les comparto. Resulta que hay tipos penales que consagran en sí una prohibición taxativa para un subrogado penal o un beneficio. Ustedes lo saben. Pero resulta que para la imposición de cualquier pena siempre tiene que existir la gradualidad y esta debe ser determinable desde un test de ponderación. Conocí un caso en el cual existía una prohibición legal en un delito y una juez se paró en la raya y resolvió. Y resolvió darle la concesión del subrogado penal pese a la prohibición, haciendo un análisis ponderado. Esto no es jurisprudencia, es una sentencia que se emitió y se las voy a remitir ahora que me hablen. Ahora que me hablen al WhatsApp, muchachos. Pero antes de eso, una maña. Ustedes pueden tener sentido de fallo absolutorio. Miren lo que le pasó a un amigo, un abogado que conocí en un proceso. El hombre tenía un proceso en su contra. Sentido del fallo absolutorio. Cambiaron el juez. El juez llegó, citó para la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento aplica una nulidad porque dice que no fueron valoradas en debida forma las pruebas y profiere un nuevo sentido del fallo en ese momento ya condenatorio y ordenó el arresto porque él estaba en la audiencia y ordenó el arresto. Obviamente existió una valoración errónea por parte de ese juez para proferir ese fallo. Él dice y argumenta que tiene mucho enemigo allá donde es y pues estamos esperando una apelación. Pero entonces la recomendación, muchachos queridos, por más que tengan ustedes sentido de fallo absolutorio, no lleven al cliente. En esas audiencias no lleven al cliente, no lo lleven. Uno no sabe qué se puede surtir y podría ese hombre ganarse un canazo por un tiempo porque qué tal el tribunal halle la razón a los alegatos de la defensa y se resuelva proferir una sentencia de carácter absolutorio. Entonces, muchachos,
son cositas que toca dejar en el tintero, situaciones que le pueden pasar a cualquiera en cualquier proceso. Sacan pecho con un sentido de fallo absolutorio, no saquen pecho el día que les dicen el juzgado décimo administrando justicia en nombre de la patria, resuelve primero, absolver. Listo, ya ahí sí saquen pecho. Muchachos, se acabó la cátedra el día de hoy. María, ¿algo ibas a decir? Sí, doctor, una pregunta. Primero que todo, pues para agradecerle por sus conocimientos, compartir con nosotros tan valiosos conocimientos. Con todo esto que hemos visto durante toda su clase, he tenido y tengo que hacerle una pregunta, doctor. Y sé que es defensor y sé que hemos aprendido mucho. Sin embargo, tengo una pregunta y es, ¿cuál piensa usted que podría ser una alternativa de solución ante todo esto? ¿Por qué la pregunta? En uno de sus videos que nos envió, creo que fue el de, si no estoy mal, el doctor que habló de cadena de custodia, si no estoy mal, él nos decía, bueno, definitivamente es urgente y necesario capacitar policía judicial. Según lo que usted nos ha compartido, podríamos decir también capacitar fiscalía en general, ¿cierto? ¿Y por qué le hago esa pregunta? Precisamente porque siempre, no sé si es de pronto por la parte social, como le decía, soy psicóloga, he tenido como esa inquietud. Bueno, ¿dónde queda? Si bien es cierto, estamos como muy vacíos en determinado momento, considero a mi modo de verlo, con política social. Estamos más bien con una política criminal. Y a mi modo de ver, lo repito, ¿dónde están quedando las víctimas? Porque es que si bien es cierto, nos capacitamos y nos preparamos sin estar diciendo que eso no es bueno, para defender al agresor. Pero ¿qué hay de aquello, de aquello así como para defender a las víctimas? No sé, por eso mi pregunta, doctor, ¿cuál podría ser una alternativa de solución aparte de capacitar policía judicial y capacitar fiscalía? Porque estamos viendo cómo los delincuentes, diciéndolo así, salen más empoderados aún. Se conocen casos donde incluso dándoles la casa por cárcel, bueno, la domiciliaria, desde la misma domiciliaria planean nuevamente y delinquen, y si antes el delito era de hurto, luego viene el de homicidio, y la familia con aquello del artículo 33, así sepa, pues igual se calla. Y tenemos bandas criminales en la calle, tenemos delincuencia por todos lados, y de una manera u otra las víctimas cada vez más desesperanzadas, doctor. Entonces, de alguna manera, y nuevamente no es nada en contra de la defensa, porque igual que se haga justicia, pero que se haga justicia teniendo en cuenta que también existen unas víctimas y que debe existir una política social más que penal. Sí, sin lugar Gracias, doctor. Es muy interesante el planteamiento que tú estás trayendo a modo de pregunta. Y lo tenemos que ver desde una óptica. Cuando yo digo que un fiscal tiene que estar preparado, no es para la defensa. Un fiscal preparado le garantiza el procedimiento a todo sujeto procesal, incluyendo la víctima y principalmente la víctima. Cuando un fiscal está preparado, puede determinar y encontrar la posible comisión de una conducta punible o no vender unas falsas expectativas a las víctimas. Pero si un fiscal está bien preparado, amarra tanto el procedimiento que no tiene una opción más el defensor que llegar a un preacuerdo y listo, hacer que se valgan los pilares de las víctimas, que son la verdad, justicia, reparación y no repetición. La justicia no la podemos traducir en solo años de cárcel, eso es claro. Pero también la solución viene dándose desde otra óptica. Tú estás diciendo, no, es que la gente desde la casa vuelve y delinque. Yo conozco casos de gente que está en la cárcel y montan una empresa criminal gigantesca desde la cárcel. ¿Por qué? Porque hace falta que el Estado resocialice. Hace falta que el Estado, la pregunta es muy clara, con todos los registros que hacen
al ingreso a una cárcel, ¿cómo entran celulares a la cárcel? Porque el mismo Estado está permitiendo eso. ¿Y cómo lo permite? A través de la corrupción. Entonces el tema sí es de educación. Y el tema para proteger a las víctimas, claro que es de educación. Y de educación en nuestras instituciones. Si hay una buena educación, no hay corrupción. Si hay una buena educación, hay aplicación correcta del derecho. Y si hay una aplicación directa del derecho, hay una justicia verdadera para las víctimas. Entonces, los despachos, y sí, gran responsabilidad del gran congestionamiento es que estamos viendo que hay muchos casos en los cuales la gente dice ser víctima y no lo es. Hay muchos casos que esos procedimientos generan que en los casos de verdad estén en una gaveta porque se le da prioridad a unos casos que no tienen ninguna consecuencia. Por ejemplo, estábamos viendo por ahí lo de un locutor que hablaba con un indígena de que vendían niñas allá en La Guajira y que no sé qué. Y el procurador sale a pronunciarse, a decir, hasta el defensor del pueblo, a decir que se tiene que investigar la conducta. Ahí no hay ninguna conducta. Ahí no hay ninguna conducta. No desgastemos el aparato judicial en cosas que no tienen sentido. En cambio, sí, tenemos que darle prioridad a procesos donde las víctimas reclaman verdad, justicia y reparación. Y no repetición. Pero es que la no repetición se lo estamos cargando todo al procesado. Lo que viene de lo de la condena eterna. Una condena eterna es una persona con un antecedente no puede nunca trabajar. Si el Estado no le brinda herramientas a esa persona, no se va a morir de hambre, vuelve y atraca. Y entonces vuelve y atraca y vuelve al juego. Y vuelve a andar esto en un círculo vicioso. Pero si el Estado genera una educación para que los asociados comprendan que esa persona trabajó bien, conscientemente, en un verdadero trabajo social, a raíz de un penal, en mira de una resocialización, puede llegarse a esa persona a resocializar, pero todos volteamos la espalda y la obligación es de todos. Muchachos, se les quiere, nos vemos. Mañana simplemente vamos a mirar alguna de las notas, por favor, todos presentes, porque el que no esté mañana, vamos a tener problemas después y ustedes ya necesitan un grado. Dios los bendiga, una feliz noche, se les quiere mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, doctor, muy amable. Que esté bien. Feliz noche. Hasta luego, profe. Feliz noche, doctor. Hasta luego todos. Feliz Gracias. noche. Yo miraré los